Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. No suelo contar esta historia. Ni en reuniones de trabajo, ni en cenas familiares, ni siquiera cuando sale alguna conversación sobre lugares malditos o ruinas embrujadas. A veces he sentido la necesidad de escribirla, de poner en orden los hechos como si eso pudiera exorcizarlos de mi cabeza. Pero siempre he desistido al llegar al mismo punto, cuando recuerdo el olor. Fue en 2016, si no me falla la memoria. Yo trabajaba como arquitecto especializado en restauraciones. Me llamaron para un proyecto peculiar en un antiguo orfanato del norte, a las afueras de un pequeño pueblo entre montañas, uno de esos sitios donde el tiempo parece estancado. El edificio llevaba décadas cerrado y, según el ayuntamiento, iban a transformarlo en una residencia cultural. Querían preservar su valor histórico, pero necesitaban asegurar la estructura, revisar los cimientos y adaptar la red de alcantarillado. Desde fuera, el edificio parecía congelado en los años 40. Fachada de piedra ennegrecida por la humedad, ventanas grandes con postigos podridos y una verja oxidada que crujía al menor viento. Cuando entré por primera vez, me acompañaba el encargado municipal y un operario. El aire era denso, cargado con ese aroma particular de la madera mojada, yeso descompuesto y polvo antiguo. Durante los primeros días, nos dedicamos a registrar los espacios accesibles: aulas, dormitorios, cocina, capilla. Todo estaba en ruinas, pero era estable. Sin embargo, había algo que no encajaba. Según los planos originales, debía haber un sótano más amplio. Aparecían señalados unos pasillos de servicio que no encontrábamos por ninguna parte. Y lo extraño era que todos los planos posteriores, los que habían servido durante el siglo XX, omitían ese nivel por completo. Uno de los albañiles, mientras retiraba escombros de la capilla trasera, encontró una trampilla bajo el altar derruido. Era de hierro macizo, con 2 cerrojos corroídos y una argolla en el centro. No figuraba en ningún documento. Lo primero que pensé fue que quizás se trataba de un antiguo acceso para almacenar vino o provisiones eclesiásticas. Mandé reforzar la zona y abrir la trampilla con una grúa portátil, porque estaba sellada por capas de tierra compactada. Tardamos horas. Cuando finalmente conseguimos abrirla, una bocanada de aire espeso emergió del agujero. No era simplemente humedad, ni polvo atrapado. Era un olor rancio, denso, parecido al de un animal muerto y cubierto de lejía. Nadie quiso bajar ese día. Instalamos iluminación provisional y cámaras térmicas para monitorizar posibles movimientos de fauna o filtraciones de gas. Quise hacer una inspección personal, sin más compañía que un casco con linterna, una mascarilla y mi carpeta con los planos. No porque fuera valiente, sino porque quería entender qué era aquello antes de dar cualquier informe al ayuntamiento. El túnel comenzaba con una escalera de hierro que descendía unos 6 metros. El aire era más frío que en el resto del edificio, pero no húmedo. Me sorprendió la estructura: ladrillo sólido, sin grietas, con arcos bien definidos. No parecía obra improvisada. Era un pasillo amplio, más de lo que esperaba, y se bifurcaba a los pocos metros. A mi derecha, la pared tenía marcas, líneas talladas de forma irregular, como si alguien hubiera usado un clavo para dejar un rastro. A la izquierda, comenzaban a aparecer restos. Primero papeles rotos, luego trozos de tela, y más adelante, un objeto que aún me cuesta nombrar: un pequeño zapato de cuero, de estilo antiguo, cubierto de polvo y con la suela deshecha. Recuerdo que no podía escuchar nada, ni siquiera mis propios pasos. Era como si el aire absorbiera el sonido. Caminé unos metros más. La linterna iluminó algo al fondo: una puerta metálica sin pomo, con barrotes oxidados en su parte superior. Y detrás, lo juro, había algo que se movía. No era una figura clara. Fue solo un destello. Algo que se deslizó al fondo del túnel. No hice ningún movimiento brusco. Me quedé muy quieto. Porque en ese instante, aunque no podía ver bien lo que había, escuché algo con toda claridad: una voz infantil, débil, pero nítida, que me pedía ayuda. Y eso fue lo que me hizo subir de nuevo las escaleras casi sin respirar, sin mirar atrás, dejando la carpeta de planos tirada en el suelo de aquel pasillo olvidado. Esa noche no dormí. Volví al hotel rural donde me hospedaba,
a 20 minutos del orfanato, y me encerré en la habitación con la ropa aún impregnada del olor a moho y hierro viejo. Intenté convencerme de que lo que había oído era producto del encierro, del aire viciado o de alguna resonancia rara entre los muros, pero no funcionó. La imagen de ese túnel, de la figura al fondo, de esa voz aguda que parecía brotar desde debajo de la tierra, me martillaba la cabeza. A la mañana siguiente, nadie me preguntó por qué había salido tan rápido. Los obreros ni siquiera bajaron ese día. Uno de ellos se negó directamente. Dijo que el aire le había producido una jaqueca insoportable. Otro juró haber sentido un hormigueo en la piel mientras se acercaba al agujero. Me limité a decir que necesitábamos una inspección más profunda antes de continuar, y bajé solo, por segunda vez. Me armé con una mascarilla más gruesa, una linterna frontal y otra de mano, además de una grabadora digital. Quería asegurarme de que, si volvía a oír algo, podría reproducirlo después. También llevé guantes. No pensaba tocar nada directamente. Al bajar por la escalera, el aire me pareció más pesado que el día anterior. El olor seguía allí, quizá más intenso, como si la apertura hubiese despertado algo adormecido durante décadas. El túnel seguía igual. Los ladrillos no tenían signos de derrumbe, pero las marcas en la pared parecían más numerosas. Ahora que las observaba con atención, noté que muchas eran agrupaciones de rayas verticales. Grupos de 5, 4 trazos y uno cruzado. Conté docenas. Como si alguien hubiera estado marcando los días. Más adelante, encontré otras señales. Manchas oscuras, secas, como salpicaduras que se habían oxidado con el tiempo. Pensé en sangre. No quise comprobarlo. Las paredes parecían haber sido rascadas en ciertos tramos, como si alguien hubiera arañado el ladrillo con desesperación. Había trozos de uñas humanas incrustadas entre las grietas. La puerta metálica seguía donde la había dejado. Esta vez, me atreví a acercarme un poco más. Al mirar por los barrotes, no vi nada. Solo oscuridad. Apunté la linterna al interior, y lo que reveló la luz me provocó un nudo en el estómago. Era una sala, más ancha que el túnel, sin ventanas ni ventilación aparente. Había camas metálicas sin colchón, atornilladas al suelo, y una especie de escritorio corroído con papeles desintegrados. En la esquina, algo que no reconocí al instante, una caja de madera abierta, con juguetes antiguos dentro. Un tambor pequeño, un osito sin ojos, una peonza rajada. Y entonces la grabadora, que había dejado encendida, captó un sonido. No lo escuché en el momento, pero quedó registrado. Un susurro. Apenas audible, como si alguien hablara desde muy lejos. Lo reproduciría horas después en el hotel, y aún hoy, al recordarlo, se me eriza la piel. Era la misma voz infantil, repitiendo las palabras, no me dejes solo. El problema era que no había nadie más allí. Yo lo sabía. Revisé cada rincón visible. El lugar estaba cerrado por completo. Ninguna abertura, ningún conducto por donde una voz pudiera colarse. Y lo peor fue que, al retroceder para irme, noté algo aún más inquietante. Una nueva marca había aparecido en la pared, justo al lado de la escalera. No era una raya más. Era un nombre. El mío. Grabado con la misma torpeza, con la misma profundidad que las otras marcas. Como si alguien lo hubiera escrito en la pared, mientras yo estaba dentro. Esa fue la primera vez que consideré dejar el trabajo. Tardé 3 días en atreverme a bajar de nuevo. Durante ese tiempo, fingí estar ocupado con otras tareas del proyecto, aunque la verdad es que pasaba las noches revisando el audio una y otra vez, analizando la voz, comparándola con sonidos ambientales, intentando encontrar una explicación lógica. No hubo forma. Nadie en el equipo quería acercarse ya a la capilla. Se había corrido un rumor entre los obreros de que alguien había oído pasos detrás de la puerta cuando bajaron a colocar unas vigas de refuerzo. Algunos decían que el lugar tenía algo raro en el ambiente. Otros no dijeron nada, pero comenzaron a evitar la zona sin dar razones. Al final, decidí que si no lo hacía yo, nadie lo haría. Y, en el fondo, necesitaba entender que había más allá de ese túnel. No podía sacarme de la cabeza la imagen de los juguetes antiguos, ni la sensación de que el lugar no estaba vacío. Esta vez, bajé con más cuidado. Llevaba una pequeña cámara de pecho, baterías nuevas, agua, barritas energéticas, una palanca metálica, y algo que jamás pensé que llevaría a un trabajo, una vela bendita que me regaló la señora del hostal. Me la entregó sin preguntarme nada. Solo me dijo que no la encendiera, salvo que notara que el aire dejaba de moverse.
La puerta de hierro seguía igual. No parecía tener cerradura. Era como si estuviera hecha para ser abierta solo desde dentro. Pero había una rendija en la base, apenas visible. Metí la palanca con cuidado y empujé. Tras varios intentos, la puerta cedió con un quejido seco, y el hedor que salió de la habitación me hizo vomitar de inmediato. Aún no sé cómo logré entrar. Me costó respirar. Sentía la garganta arder y el pecho contraerse como si el aire estuviera contaminado por algo invisible. Pero avancé. Las camas estaban oxidadas, cubiertas de polvo y con trozos de tela pegados que parecían haber sido parte de sábanas o pijamas. Todo tenía ese aire de abandono, pero no de olvido. Era como si alguien hubiese vivido allí, resistido, y luego desaparecido sin que el mundo se enterara. En el escritorio corroído encontré algo extraño. Una losa de piedra rota cubría una cavidad en el suelo. Dentro, había un envoltorio de tela encerada, muy deteriorado. Lo saqué con cuidado y lo abrí. Era un cuaderno. Un diario. Las hojas estaban amarillentas, algunas casi ilegibles, pero otras aún conservaban trazos torpes de caligrafía infantil. Las primeras páginas no tenían sentido, dibujos de muñecos, símbolos extraños, líneas sin coherencia. Pero luego, los escritos empezaban a adquirir forma. Palabras sueltas. Frases cortas. Algunas tachadas. Y más adelante, textos más largos. Firmados todos con el mismo nombre, Clara. Las entradas hablaban de días contados, de castigos, de oscuridad, de hambre. Hablaban de un hombre delgado que bajaba por la trampilla cada noche, con pasos lentos y olor a medicina. Hablaban de niños que lloraban en la oscuridad y que una a una, las camas quedaban vacías. Una frase estaba subrayada, repetida 2 veces en 2 páginas distintas. Cuando deje de escucharlos respirar, será mi turno. Sentí un escalofrío. Algo no iba bien allí abajo. Y no era solo el abandono. Era el rastro invisible de un horror antiguo, de un encierro deliberado, silenciado, borrado de los planos, de los archivos y de la memoria del pueblo. Volví a guardar el diario, pero antes de salir, noté algo más. En la esquina de la sala, justo donde antes había visto la caja de juguetes, ahora había algo nuevo, una muñeca. No estaba allí antes. Lo sé porque la había revisado todo con detenimiento. Era de trapo, sin ojos, con la cara cosida en una mueca triste. Y lo que me hizo dar un paso atrás fue que tenía bordado un nombre en el vestido. Clara. Esa fue la segunda vez que estuve a punto de dejar el proyecto. Pero aún no había visto lo peor. Esa noche la pasé en vela. No por miedo exactamente, sino por una mezcla de culpa, incredulidad y una extraña sensación de presencia. Como si al abrir esa puerta, al tocar ese diario, hubiese liberado algo que llevaba demasiado tiempo en silencio. Me desperté, si es que llegué a dormir, con el sonido de algo cayendo. Un golpe seco, dentro de la habitación del hostal. Al encender la luz, no vi nada fuera de lugar. Pero cuando me acerqué a la mochila donde guardaba el diario, sentí un frío seco y denso, como si una corriente de aire me atravesara el pecho. La vela que la señora me había dado, que yo había dejado en la mesilla, estaba rota en el suelo. El diario seguía ahí, pero la última página había cambiado. Una frase nueva escrita con trazo más firme, más reciente. Él no se fue. Solo duerme. No dormí más. A la mañana siguiente, tomé una decisión: cerrar la trampilla. Informar al ayuntamiento de que no era seguro, de que había riesgo de derrumbe, de que el subsuelo estaba contaminado o que albergaba materiales peligrosos. Cualquier excusa serviría para evitar que nadie más bajara allí. Antes de marcharme, hice una última visita. Fue casi un impulso, una necesidad irracional de despedirme de ese lugar, o de confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Bajé con la linterna, sin grabadoras, sin herramientas. Solo yo. El aire era más frío, pero ya no olía tan fuerte. El silencio era más profundo que nunca. Pasé por las marcas en la pared, cada vez más numerosas, y llegué hasta la sala. La puerta estaba abierta. No recordaba haberla dejado así, pero tampoco importaba. El escritorio seguía en su sitio. Las camas, oxidadas y vacías. Y la muñeca, ya no estaba. Avancé con lentitud, sintiendo que cada paso hacía crujir el suelo más de lo normal. Me detuve en el centro de la sala, respirando con dificultad. Fue entonces cuando la linterna parpadeó. 1, 2, 3 veces. Y luego se apagó. Me quedé en la oscuridad total.
No era la primera vez que me enfrentaba a un corte de luz, pero aquello fue distinto. La negrura era espesa. Se sentía como un peso en los hombros, como si el túnel mismo estuviera encima de mí. Y entonces lo sentí, una respiración, justo detrás. Corta, rápida, infantil. No me giré. No podía. Me limité a hablar, aunque mi voz apenas salió. Le dije, no sé a quién, que lo sentía. Que no podía ayudarle. Que nadie podía. Que lo que ocurrió allí había sido enterrado, pero que yo no lo olvidaría. Que recordaría su nombre. Y entonces, el aire volvió. Como si la sala exhalara. La linterna se encendió sola, y no había nada detrás de mí. Solo marcas nuevas en la pared. Tantas que cubrían todo el pasillo de regreso. Y, entre ellas, otro nombre grabado. Uno que no había visto antes. Uno que no era de niño. El mío. Subí sin correr, pero con el cuerpo temblando. Cerré la trampilla yo mismo, soldando la argolla con una herramienta portátil. Coloqué encima bloques de cemento y sellé todo con una mezcla que endurece al instante. No dije nada a nadie. Solo avisé de que esa zona quedaba fuera del proyecto. El ayuntamiento no protestó. Tal vez sabían más de lo que decían. Tal vez solo necesitaban a alguien que lo confirmara. Volví a la ciudad semanas después. Intenté retomar mi vida. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca de un túnel, de una galería subterránea, de un acceso oscuro, siento lo mismo, una especie de eco dentro de mí. Como si alguien, desde muy abajo, aún estuviera esperando. No he vuelto a hablar de Clara. Ni de su diario. Lo guardé en una caja sellada, en un trastero alquilado. A veces pienso en destruirlo. Pero no puedo. Porque si ese lugar vuelve a abrirse algún día, alguien tendrá que recordar lo que ocurrió allí abajo. Y advertir a los demás, que no todo lo olvidado queda en paz. Subí a la montaña sin plan, como tantas veces. Era uno de esos días en que necesitaba desconectar de todo, el ruido, la rutina, la ciudad. Solo quería caminar, escuchar mi respiración y el crujido de las hojas secas bajo las botas. Había salido temprano con una mochila ligera, comida para el día, una linterna y una chaqueta impermeable. No esperaba tormenta. La previsión solo hablaba de nubes intermitentes, pero a mediodía el cielo cambió de humor. Las primeras gotas fueron tímidas, casi agradables, pero en cuestión de minutos la lluvia se volvió torrencial. El sendero por el que caminaba, estrecho y mal señalizado, comenzó a desdibujarse entre el barro y las ramas caídas. Me empapé en segundos. A mitad de la cuesta, vi una abertura entre las rocas. No era grande, pero suficiente para protegerme. Pensé que tal vez era una antigua cueva natural, o la entrada a una vieja mina. Al acercarme, noté que la abertura tenía bordes rectos en algunos tramos, y restos de estructuras metálicas oxidadas. Confirmé que era artificial. Una galería minera, seguramente abandonada. Entré sin pensarlo demasiado. La temperatura descendió de golpe, y el sonido de la lluvia se amortiguó en cuanto crucé el umbral. El túnel era angosto al principio, pero se ensanchaba unos metros más adelante. Encendí la linterna, no porque no se viera nada, aún entraba algo de luz desde fuera, sino porque el interior se volvía opaco muy rápido. Avancé unos pasos para resguardarme mejor. El suelo estaba cubierto de grava, con tablones podridos entre las piedras. Había marcas en las paredes, viejas herramientas, ganchos, cables caídos. Todo indicaba que la galería llevaba décadas abandonada. Me senté junto a una pared seca, cerré la chaqueta y me puse a esperar. La lluvia afuera se intensificó. El agua empezó a colarse poco a poco por el techo, formando hilos finos que caían con un ritmo irregular. Me entretuve mirando cómo las gotas formaban charcos que reflejaban la tenue luz de mi linterna. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez una hora. Lo suficiente para que me empezara a preocupar por el regreso. Me levanté, sacudí la ropa y me dirigí hacia la entrada. Pero no estaba. La abertura por la que había entrado, ya no estaba. Era imposible. Lo sabía. No me había movido tanto como para desorientarme. No podía haber caminado en círculos. El túnel era lineal, sin bifurcaciones, o al menos eso había parecido. Volví sobre mis pasos, tanteando con la luz. Todo era idéntico. Las paredes de piedra, las marcas de humedad, los mismos tablones podridos. Pero la entrada había desaparecido. En su lugar,
Una pared sólida de roca obstruía el paso. Una roca que no estaba allí antes. Toqué la superficie. No era del todo rugosa. Tampoco lisa. Era tibia. Retiré la mano de golpe. La linterna comenzó a parpadear. Y en el silencio absoluto, escuché algo. No era un eco. Era una respiración. Lenta, profunda, como si las paredes mismas respiraran conmigo. Me quedé allí de pie, sin saber muy bien qué hacer, sintiendo como el aire del túnel se volvía más espeso con cada segundo. La luz de la linterna temblaba en mi mano, no porque la batería fallara, acababa de cambiarla esa mañana, sino por el pulso acelerado que ya no podía controlar. El silencio se había vuelto total. Incluso la lluvia, que antes golpeaba el techo, parecía haber desaparecido. Como si el túnel hubiera empezado a tragar también el sonido del mundo exterior. Intenté retroceder. Volver por donde había venido, buscar alguna bifurcación, alguna señal de error. Pero a cada paso, el suelo cambiaba sutilmente. Los tablones que antes reconocía estaban ahora en lugares distintos, algunos ya no estaban, y otros, más hinchados, más oscuros, aparecían donde antes solo había grava. Giré la linterna hacia la pared más cercana. No era piedra. O no del todo. Era una superficie mate, ligeramente porosa, cubierta de líneas finas que se entrecruzaban como capilares bajo una piel translúcida. Al presionar con los dedos, cedió un poco, como si estuviera hecha de una carne fibrosa y húmeda. Di un paso atrás, pero el pasillo ya no era recto. Había girado, curvándose en una dirección que no tenía lógica, como si estuviera caminando dentro de algo que cambiaba de forma mientras yo lo atravesaba. Tuve un momento de pánico absoluto. Grité. Grité como pocas veces en mi vida. Y el túnel me devolvió el grito, pero no el mío. Era más agudo. Más corto. Como un gemido. Me obligué a seguir avanzando. No porque supiera a dónde iba, sino porque quedarme quieto era aún peor. El pasillo se alargaba, se contraía. A veces parecía inclinarse hacia abajo, otras hacia los lados. Tuve que usar las manos para apoyarme en las paredes blandas. El tacto era repulsivo. Pegajoso. A veces sentía que algo se movía bajo la superficie, como si hubiera venas latiendo lentamente al compás de una respiración invisible. Comencé a encontrar objetos. No sabía si los dejaban atrás otros como yo, o si el túnel los regurgitaba desde sus entrañas. Un reloj con la correa rota. Una mochila infantil con dibujos descoloridos. Una cantimplora oxidada. Un zapato. Todos húmedos. Todos cubiertos por la misma sustancia viscosa que empezaba a aparecer en las paredes. La linterna volvió a parpadear. Esta vez se apagó un instante y luego regresó con una intensidad distinta. La luz era más amarilla, más cálida, pero no reconfortante. Al contrario, parecía la luz de un cuerpo encendido desde dentro. Fue entonces cuando vi la primera bifurcación. Dos pasillos, idénticos, se abrían frente a mí. Ambos respiraban. Paredes que se expandían y contraían al ritmo de una inhalación pesada. Intenté no perder la calma. Elegí el de la izquierda, solo por instinto. Caminé sin pensar. Sin detenerme. Contando los pasos para no perder el ritmo, como si eso me mantuviera cuerdo. A los 47 pasos exactos, el suelo se estremeció bajo mis pies. Me detuve. Miré atrás. Ya no había bifurcación. Solo un pasillo recto, que no era el que yo había tomado. No había huellas de mis botas en el suelo blando. No había vuelta atrás. Y entonces, desde las paredes, surgió un sonido nuevo. No respiración. No goteo. Algo que se arrastraba. Algo que se acercaba. El sonido de arrastre venía de algún punto indeterminado del túnel. A veces parecía detrás de mí. A veces, por delante. Otras veces, de dentro de las paredes. Era un roce húmedo, persistente, como si algo reptara por el interior de un intestino gigante. No se detenía nunca. Solo variaba de ritmo, como un corazón desacompasado. La linterna empezaba a calentarse en mi mano. No por el uso, sino por algo más profundo, como si absorber aquella oscuridad exigiera un esfuerzo real, casi biológico. Mi piel comenzaba a irritarse en las palmas. Las uñas se me llenaban de una sustancia densa que no reconocía. No era barro. No era sangre. Era algo intermedio. Un fluido tibio que parecía salir de las grietas que ahora recorrían las paredes, como llagas abiertas. Caminé más rápido. El túnel se abría y se cerraba en intervalos.
A veces tenía que agacharme. A veces me golpeaba la cabeza con algo blando, colgante, que parecía una raíz o un tendón. Dejé de pensar en estructuras. Dejé de buscar lógica. A mitad de un tramo especialmente largo, tropecé. Mi pierna cayó en una hendidura cubierta por una membrana. Sentí como algo me rozaba el tobillo, como si me midiera, como si dudara entre sujetarme o dejarme pasar. Me arrastré fuera de ahí como pude, jadeando. Me di cuenta de que estaba llorando. No por miedo, sino por una sensación de pérdida. Como si cada paso dentro de aquel túnel me quitara algo de mí. Algo que no iba a recuperar. Vi una puerta. No una de metal ni de madera. Era una abertura con bordes que parecían carne cicatrizada. Temblaba ligeramente con cada respiración del túnel. Al acercarme, noté que se contraía. Como si reaccionara a mi presencia. Como si me oliera. No tenía a dónde más ir. La atravesé. Al otro lado, el túnel era distinto. Más amplio, más iluminado por una bioluminiscencia enfermiza que salía de venas abiertas en las paredes. Era como caminar por dentro de un cuerpo muerto, pero aún cálido. Y en ese tramo, lo vi. Algo estaba pegado a la pared. No sabría cómo describirlo con exactitud. Tenía forma humana, pero no era humano. Era como un cuerpo fusionado con la piedra y la carne del túnel. No respiraba, pero tenía los ojos abiertos. Secos. Negros. Su boca estaba entreabierta, como si aún intentara decir algo. Y su pecho, o lo que quedaba de él, se movía muy levemente, como si bombease un aire que ya no necesitaba. No estaba solo. A lo largo del túnel, había más figuras como esa. Fusionadas. Atrapadas. Algunas con restos de ropa. Mochilas. Equipamiento técnico. Otras eran solo masas deformes que alguna vez fueron personas. Comprendí entonces que aquel lugar no expulsaba a nadie. Todo lo absorbía. Y si no encontraba una salida, yo sería una más. No sabía si aquellas figuras aún eran conscientes. Si pensaban. Si soñaban. Pero sentí, con una certeza brutal, que me miraban. No con los ojos. Con otra parte de sí mismas. Algo que compartían con el túnel. Seguí caminando. No por voluntad, sino porque sentí que el suelo me arrastraba. Como si ahora me moviera dentro de un conducto digestivo, y algo me empujara con cada contracción hacia el fondo. Hacia donde habita el núcleo. Hacia donde nadie regresa. Y entonces, por primera vez en horas, escuché un sonido diferente. Una voz. No en el aire. No en la distancia. Dentro de mí. Una voz dulce, femenina, que decía: ya casi estás listo. No sé cuánto tiempo pasó desde que escuché aquella voz. Ni siquiera sé si realmente la oí o si ya era parte de los pensamientos que el túnel había comenzado a sembrar dentro de mí. Porque eso hacía, no solo atrapaba cuerpos, sino ideas. Recuerdos. Lenguaje. Y cuanto más avanzaba, más difícil me resultaba pensar en términos conocidos. Las palabras se disolvían en mi mente como tinta en agua. Mi cuerpo seguía moviéndose. Arrastrado, empujado, acogido. Cada tramo del túnel parecía más orgánico, más húmedo. Las paredes latían con un ritmo irregular, a veces pulsando tan fuerte que podía sentir la vibración en mis costillas. Me dolían los dientes. No de frío ni de miedo, sino de presión. Como si algo en el aire estuviera cambiando la densidad de mi propio cuerpo. La linterna ya no funcionaba. Había muerto hacía tiempo. Pero ya no importaba. El túnel brillaba por dentro. No con luz, sino con una especie de resplandor enfermizo, como si estuviera iluminado desde sus propias entrañas. Rojo, ámbar, púrpura. Colores que no deberían mezclarse así. Pasé por lo que parecía una cavidad más amplia. En el techo, colgaban restos humanos. No esqueletos. No cadáveres completos. Fragmentos. Piel. Músculo. Piezas que el túnel no había digerido del todo. Colgaban como adornos, como si fueran trofeos o señales. No aparté la vista. No porque fuera valiente, sino porque algo dentro de mí ya no lo permitía. Era como si una parte de mí estuviera aprendiendo a aceptar todo aquello como normal. Como si las reglas de afuera, el frío, la lógica, el tiempo, se estuvieran oxidando en mis huesos. Entonces llegué al final. O al principio. Una cámara circular, perfecta, de paredes lisas y húmedas, como el interior de una boca cerrada. En el centro, una abertura vertical que latía.
Respiraba. Como un órgano. Era la salida. No porque lo supiera, sino porque algo, quizá la misma voz que me hablaba sin palabras, me dijo que eso era. La boca. La digestión. La transformación. Y frente a ella, una figura. Era humano. O lo había sido. Estaba de pie, como esperándome. Su cuerpo era delgado, casi sin piel, con zonas en carne viva. No tenía ojos. Pero me miraba igual. Su boca se abría, y de ella no salía voz, sino un gemido de bienvenida. Como si me reconociera. Como si fuera parte de él. Parte de ellos. Porque detrás, en las paredes, cientos de rostros se abrían y cerraban entre los pliegues. Rostros sin nombres. Sin ojos. Algunos con dientes. Otros solo con piel tensada. Todos moviéndose al mismo tiempo, como si hablaran en un idioma hecho de carne y silencio. Yo debería haber corrido. Gritado. Golpeado las paredes hasta romperme los dedos. Pero no hice nada de eso. Solo avancé. Desnudo de voluntad. Ligero como un recuerdo. Convencido de que, de algún modo, yo siempre había pertenecido a ese lugar. Y cuando traspasé el umbral, cuando la abertura se cerró detrás de mí como una costra tibia, supe que no habría salida. Que el túnel no era un lugar que se encontraba. Era algo que te elegía. Algo que se abría solo cuando estabas listo. Y yo lo estaba. Era una de esas investigaciones que uno toma por curiosidad, no por dinero. La prisión llevaba abandonada más de 70 años, construida sobre una colina de granito al norte del país, rodeada de bosque denso y húmedo. Cerró en los años 50 tras una serie de incidentes que nadie se atrevía a explicar del todo. Se hablaba de motines, desapariciones, enfermedades inexplicables. Los informes oficiales eran escasos y contradictorios. Mi trabajo consistía en revisar la historia del edificio para una editorial local que preparaba un libro sobre sitios abandonados. Al principio, me pareció una excusa para pasar un par de semanas fuera de la ciudad, entre archivos polvorientos y fotografías antiguas. Pero entonces encontré el nombre de Valentín C., un recluso condenado por múltiples asesinatos rituales que había muerto dentro de aquellas paredes, en condiciones extrañas. La celda que le habían asignado, según los registros, se encontraba en la parte más baja del bloque sur. Era pequeña, sin ventanas, con barrotes dobles y refuerzos que no se veían en ninguna otra celda del penal. Como si hubieran querido asegurarse de que ese hombre jamás saliera. Pero lo que más me llamó la atención fue una nota marginal en uno de los informes, sellado inferior asegurado tras el traslado del cuerpo. Sellado inferior. Me intrigó tanto que decidí comprobarlo por mí mismo. Entré con permiso del ayuntamiento, llevando linterna, equipo de grabación, una mascarilla y un plano de la prisión. Todo estaba en ruinas. El techo de algunas zonas se había desplomado, y el moho cubría las paredes como una segunda piel. Encontrar la celda no fue fácil. El bloque sur estaba completamente desierto, con pasillos estrechos y húmedos. Había marcas de uñas en algunas puertas, grafitis ilegibles y una extraña sensación de eco contenido. Como si el aire, aunque estancado, vibrara muy levemente al caminar. La celda de Valentín estaba cerrada con un candado oxidado que rompí con una herramienta. El interior era mínimo, un catre corroído, un inodoro seco y una pared con símbolos grabados, algunos reconocibles como runas nórdicas, otros simplemente figuras imposibles de clasificar. Me senté en el suelo, saqué la cámara para documentarlo, y entonces la linterna iluminó una línea fina en el suelo, justo en la esquina más alejada. Al tocarla con el pie, noté que cedía. Era una trampilla, cubierta por capas de polvo y cemento seco. Logré retirarla con esfuerzo. El aire que salió de allí no era el que esperaba de un túnel sellado, no era moho ni polvo. Era dulce. Un olor empalagoso, similar al almizcle o al azúcar quemado. Pero con un fondo, podrido. Asomé la linterna. Un pasadizo estrecho, irregular, descendía en espiral, como tallado a mano en la piedra. Las paredes estaban cubiertas de arañazos. No como los de un preso desesperado. Eran profundos, precisos, como si alguien, o algo, hubiera rascado la roca con garras durante años. No informé a nadie. No aún. Coloqué la cuerda de seguridad, ajusté la linterna al casco, y bajé. Al principio, todo era silencio. Solo el roce de mis botas y el latido de mi corazón. Pero mientras descendía,
empecé a notar algo más. El olor dulzón se hacía más fuerte. Demasiado fuerte. Irritaba los ojos. Quemaba la garganta. Y las paredes empezaban a cambiar. Ya no eran roca pura. Tenían algo, colgando. Tiras delgadas, como piel seca. Algunas escritas con símbolos que se repetían en la celda. Otras aún húmedas al tacto. Quise volver. Pero algo me hizo seguir. Porque ya no estaba investigando una prisión. Estaba entrando en algo mucho más antiguo. Algo que todavía esperaba ahí abajo. El descenso se volvió más denso. El túnel no parecía tener fin, pero tampoco era vertical. Bajaba en espiral, sí, pero con una inclinación imposible de mantener en términos de ingeniería. En ocasiones, las paredes parecían alejarse y luego cerrarse bruscamente, obligándome a girar de lado para poder avanzar. El suelo era de piedra irregular, pero había tramos en los que sentía que pisaba algo blando, como si debajo hubiera una capa de material orgánico, acolchado, que amortiguaba el paso sin devolver ningún sonido. Fue entonces cuando lo noté. Ya no había eco. Al principio no me di cuenta, pero en algún punto del descenso mi respiración, mis movimientos, el roce de la mochila, todo dejó de reflejarse en el aire. La acústica del pasadizo había desaparecido por completo. Era como si el lugar absorbiera el sonido. Como si estuviera diseñado para que nada resonara. Y eso me inquietó más que el olor, más que las paredes que parecían latir suavemente bajo la luz. Llegué a una bifurcación. 2 túneles, casi idénticos, abiertos como fauces simétricas frente a mí. Ambos descendían. Ambos parecían palpitar. Elegí uno al azar. A esas alturas, cualquier idea de orientación se había desvanecido. A los pocos metros, la linterna del casco empezó a titilar. Saquéla de mano. Al enfocarla hacia la pared, vi algo nuevo. Ya no eran solo arañazos. Eran grabados. Garras, sí. Pero también palabras. Escritura tallada con algo afilado. Frases incompletas, repetidas una y otra vez. Algunas en español, otras en idiomas que no reconocía. Pero había una que se repetía más que todas. No está muerto. Solo espera. Estaba escrita con una intensidad enfermiza, con trazos superpuestos, como si el autor hubiese insistido con furia en cada letra. Seguí. No porque no tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí empezaba a resonar con ese lugar. Una curiosidad que ya no era racional. Era más bien física. Como si el túnel me llamara por dentro del estómago. Avancé hasta toparme con una puerta. No una puerta metálica. Ni de madera. Era una losa de piedra, encajada en el pasadizo, con bordes cubiertos de una sustancia negruzca, seca pero brillante. No tenía pomo, ni bisagras. Solo una hendidura en el centro, con la forma de una mano humana, o algo similar. Al tocarla, sentí un escalofrío. No porque estuviera fría, sino porque mi cuerpo respondió antes que mi mente. La losa se abrió hacia adentro con un susurro. Detrás, había una cámara circular. Una sala vacía. Sin adornos. Sin mobiliario. Solo roca lisa y ese mismo olor dulzón, cada vez más fuerte. Me acerqué al centro, donde el suelo estaba más pulido, como si miles de pies hubieran girado allí en círculos durante siglos. Y cuando respiré, entendí por qué no había eco. Porque algo vivo llenaba todo el aire. No lo veía, pero lo sentía adherido a mis pulmones, como una neblina espesa y caliente que se colaba por los poros. El aire no solo era aire. Era una sustancia. Como un vapor, con memoria. Y en el instante exacto en que lo comprendí, escuché algo más. Un golpe, sordo, desde dentro de las paredes. No detrás. Desde dentro. No era roca. No era prisión. Era otra cosa. Y yo ya no estaba solo allí abajo. No sé cuánto tiempo estuve en aquella sala. Mi reloj se había detenido, la linterna del casco ya no respondía y la batería del móvil estaba muerta desde hacía horas. Me guiaba solo por la linterna de mano, que parpadeaba cada vez que el aire se volvía más denso. Como si aquel lugar se resistiera a ser visto por completo. Había un zumbido apenas audible en el ambiente, como si algo muy grande respirara en la distancia. Pero era constante. Rítmico. Un sonido que se confundía con mi pulso. Exploré la sala con pasos lentos. En la pared opuesta a la entrada, noté un cambio en la textura. Ya no era roca. Era algo tenso, húmedo, como cuero curado. Al iluminarla, descubrí que la superficie estaba cubierta por inscripciones.
no talladas, escritas, pero no con tinta, con sangre, y no sobre piedra, sino sobre piel. Cientos de nombres escritos en trazos firmes, en diferentes caligrafías, con fechas, algunas muy antiguas, otras sorprendentemente recientes. Algunos nombres estaban tachados, otros subrayados, y unos pocos vibraban bajo la luz, como si estuvieran aún vivos. Recorrí la pared con la linterna temblorosa. Reconocí apellidos que había visto en los registros penitenciarios, nombres de presos, de carceleros, incluso uno de los antiguos directores del penal. Pero también vi algo que me hizo tambalear. Mi apellido, escrito con letra firme, como si alguien lo hubiera grabado con plena conciencia. Y al lado, la fecha del día anterior. Tragué saliva. No recordaba haberlo dicho en voz alta desde que llegué. Nadie me acompañaba. Nadie debía saberlo. Y sin embargo, allí estaba. Bajo él, un símbolo. Un círculo con 3 garras atravesándolo, la misma figura que había visto tallada en las paredes del túnel, la misma que aparecía en la celda de Valentín C. Fue entonces cuando me giré, de golpe, con una certeza espantosa, no estaba solo en la sala. La linterna captó algo moviéndose junto a la entrada. No un cuerpo. Una forma. Como una sombra gruesa, hecha de humo denso, pegada al suelo. Avanzaba sin levantar sonido, y donde pasaba, la piedra brillaba con humedad. Retrocedí, pero el centro de la sala comenzó a cambiar. El suelo se abría. No con un crujido, ni con violencia. Era como si se relajara, como si un músculo se abriera tras años de tensión. Un hueco circular emergía del centro, respirando. Era un pozo, pero no era un pozo. No llevaba a ninguna parte conocida. Era una garganta. Una voz surgió de él. No en el aire. No en mis oídos. Dentro de mí. No era una voz humana. Ni siquiera tenía tono. Era una intención. Una orden. Escribe tu nombre. No decía cómo. Ni con qué. Pero la pared de piel abierta a mi lado lo sugería todo. La linterna cayó de mi mano. No porque quisiera, sino porque ya no podía sostenerla. El aire pesaba más que mis huesos. Mis pensamientos ya no eran míos del todo. Sentía como el lugar me masticaba en silencio, suavemente, preparando cada parte de mí para ser aceptada. Y en ese momento, supe lo que le ocurrió a Valentín C. Su historia no había terminado con su muerte. Solo había cambiado de forma. No recuerdo haber escrito mi nombre. Tampoco sé si lo hice. Solo sé que la luz se extinguió en algún momento y que, desde entonces, todo lo que sucedió parece más un sueño viscoso que una experiencia vivida. Pero estaba despierto. Lo sé porque sentía el suelo pulsando bajo mis pies, como un corazón inmenso enterrado a kilómetros de profundidad. No había más caminos. Solo aquella sala viva, y la garganta abierta en el centro. Todo lo que alguna vez había sido prisión o túnel se desdibujaba, como si el edificio de piedra solo fuera una costra encima de algo mucho más antiguo, una envoltura construida sin saber que se ocultaba debajo. Mi cuerpo se negaba a moverse. No por miedo, sino porque cada segundo que pasaba allí, me costaba más recordar por qué quería salir. Mi nombre, mi propósito, mis recuerdos, comenzaban a deshilacharse como hilos de tela vieja. Todo se reducía a una sola cosa, permanecer. Ese lugar no me había atrapado. Me había reconocido. Algo en mí encajaba con aquello. No sé si fue el apellido, la sangre, la historia de mis abuelos que nunca me contaron del todo, o si simplemente era mi turno. Como lo fue el de los demás. Porque, antes de que la oscuridad total me envolviera, los vi. Figuras en los bordes de la sala, adheridas a las paredes, ojos sin brillo observando desde pliegues húmedos. No se movían. No respiraban. Pero su presencia era absoluta. No esperaban rescate. No pedían ayuda. Solo estaban allí. Parte del sistema orgánico que crecía bajo tierra. Parte de él. No tiene nombre. O si lo tiene, no se puede pronunciar. Pero en ese último instante, cuando el aire se volvió líquido y mis sentidos se apagaron uno a uno, lo comprendí. Valentín no excavó ese túnel. No lo construyó nadie. Siempre estuvo ahí. Fue la prisión la que se edificó por encima de su cuerpo, como si los hombres, sin saberlo, construyeran su justicia sobre algo que jamás entenderían. Un Dios oculto. Un pulmón ciego que se alimenta de silencio, de abandono, de nombres olvidados. Yo salí. No recuerdo cómo. Me encontraron en la entrada principal, días después,
cubierto de tierra y con los ojos enrojecidos, como si llevara semanas llorando. No hablaba. No respondía. Solo tenía algo grabado en el antebrazo. Un símbolo. El círculo con las 3 garras. Nunca regresé a esa prisión. Pero a veces, en sueños, desciendo otra vez. Y cuando despierto, siento el aire más denso, como si el mundo de arriba no fuera del todo real. Porque él sigue allí abajo. Y ahora me lleva por dentro. Como un susurro. Como un recuerdo. Como algo que ya nunca podrá olvidarme. Hay algo en los túneles de mina que siempre me ha obsesionado. No es la oscuridad, ni la profundidad, ni siquiera el riesgo. Es el sonido. La forma en que las voces rebotan, cómo se deforman al avanzar por la roca, cómo pueden parecer cercanas cuando están a 50 metros o más. Siempre me ha fascinado ese eco mineral, ese murmullo de siglos atrapado en el interior de la tierra. Tal vez por eso me atrajo tanto el caso de la galería de San Toribio. Fue una explotación pequeña, clausurada en 1968 tras un derrumbe en la tercera galería de carga. En aquel accidente, 3 mineros desaparecieron sin dejar rastro. Nunca se recuperaron los cuerpos, y la empresa selló la entrada pocos días después. No hubo investigación oficial. Solo rumores. El más persistente era el del eco hueco. Según algunos trabajadores que ayudaron en las tareas de cierre, en los días posteriores al derrumbe se oían voces desde el interior. No gritos. No golpes. Voces. Hablando entre sí. En susurros. Sin urgencia. Uno de ellos, ya anciano, me dijo una frase que no olvidé: nunca respondas al eco de San Toribio. Si te devuelve otra cosa que tu voz, sal de ahí. Yo lo consideré una exageración. Pero me quedé con la frase. Años después, ya como ingeniero y documentalista, decidí regresar al lugar. No por turismo morboso. Quería hacer una pieza sobre minas abandonadas y leyendas técnicas. Algo entre historia y misterio. San Toribio era perfecta para eso. Difícil acceso, sellada desde hacía medio siglo, sin visitas oficiales. Conseguí un permiso temporal. El acceso no estaba vigilado. Solo tuve que cortar una vieja reja oxidada que cubría la entrada secundaria, la más estrecha. No llevaba a los túneles principales, pero conectaba directamente con la galería donde se produjo el derrumbe. Entré solo, equipado con linternas de cabeza, cámara de visión nocturna, grabadora de sonido direccional y una cámara de pecho que grababa en bucle. Lo tenía todo preparado para unas 3 horas de exploración. Al principio, todo parecía estable. Roca calcárea, techos bajos, restos de raíles oxidados en el suelo. El polvo era tan denso que cada paso lo levantaba en remolinos. El aire olía a tierra vieja, seca, con una leve acidez que se te quedaba en la garganta. Comencé a hablar a la cámara, describiendo la estructura, las herramientas que aún colgaban de los clavos, los tablones a medio podrir. Hablé del accidente, de los nombres de los mineros, de la cronología. Caminé unos 100 metros hasta llegar a una bifurcación donde la galería principal descendía abruptamente. El suelo allí estaba húmedo. No por filtración, sino por algo más, orgánico. Como si el túnel respirara por dentro. Pero no había corrientes de aire. Todo estaba cerrado. Silencioso. Y fue ahí cuando lo noté. Lancé una frase al aire, esperando que el eco me devolviera mi voz. Pero el eco no volvió. No como debía. Regresó, distorsionado. Más grave. Como si una segunda voz se hubiera colado en la reverberación. Detuve la grabación. Volví a hablar. Otra frase. Algo técnico. Algo neutral. Y el eco volvió a responder, distinto otra vez. Más lento. Como si me escuchara. Y respondiera a su manera. Intenté convencerme de que lo que había escuchado era una ilusión acústica. Las minas deforman el sonido. Es algo que cualquiera que haya trabajado en estos entornos aprende. El eco se curva, se fracciona, se mezcla. Pero había algo más en esa respuesta. No era solo el retardo, ni la diferencia de tono. Era que la voz no era la mía. Guardé silencio durante unos segundos. Ni siquiera respiré con fuerza. Solo escuché. El túnel respondió con el mismo silencio. Pero en medio de ese vacío, la piedra pareció gemir. Una vibración suave, como un crujido contenido, recorrió las paredes. No era un derrumbe. No era estructural. Era orgánico.
Avancé. Seguí descendiendo por la galería estrecha, con la cámara de pecho grabando y la de visión nocturna encendida. A cada paso, el aire se volvía más denso. No por polvo ni humedad, sino por algo más antiguo, algo que se había estancado durante décadas sin disiparse. Un olor levemente dulce, parecido al carbón húmedo mezclado con óxido. No desagradable, pero sí invasivo. Casi hipnótico. En el siguiente descanso me detuve a revisar el material grabado. La cámara térmica no mostraba anomalías. Pero al revisar los primeros 5 minutos de la cámara de pecho, noté algo extraño. En uno de los tramos donde yo hablaba a la cámara, algo se movía detrás de mí. Una silueta. Delgada. Humana. Desnuda. No un reflejo. No una sombra. Una forma completa que avanzaba a 3 o 4 metros de distancia, siguiendo mi ritmo exacto, deteniéndose cuando yo me detenía. La imagen era nítida. Pero yo no había oído nada. Ningún paso. Ningún roce. Aceleré el vídeo. La figura se desvanecía justo antes de que me girara. Como si supiera cuándo lo iba a hacer. Cerré el visor. Me dije que era un fallo de grabación, que tal vez era el rebote térmico de mi propio cuerpo en una zona cerrada. Pero entonces, en tiempo real, escuché pasos detrás de mí. 3. Muy suaves. Seguidos por un susurro que no venía del eco. Era algo más, denso. Un aliento que se pegaba al cuello. Apunté la linterna. Nada. Solo roca. Decidí no mirar la cámara de pecho otra vez. No podía permitirme perder el control tan pronto. Había documentado galerías en peores condiciones. Había estado en minas de gas grisú, en túneles inundados, en pozos sin salida. Pero nunca había sentido esto. Una presencia que no se mostraba, porque ya estaba dentro. Seguí descendiendo hasta una zona más abierta, donde la galería se abría en una especie de cámara de carga antigua. En el centro, una viga caída dividía el espacio, y alrededor, restos de herramientas oxidadas y una vieja lámpara minera, rota, cubierta de polvo. Y fue allí donde noté que algo faltaba. El eco. Ya no había respuesta a mis pasos. A mis palabras. Como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso. Insonoro. Como si el túnel me estuviera tragando en silencio. La grabadora de sonido, con sensores ultrasensibles, marcaba actividad de fondo. No humana. Una frecuencia grave, estable, intermitente. Como un latido. No del túnel, sino de algo que vivía dentro de él. La cámara de carga era más amplia de lo que aparecía en los planos. Me senté sobre un bloque de piedra resquebrajado y dejé que mis ojos se acostumbraran a la escasa luz. A pesar del silencio absoluto, había una vibración sorda bajo mis botas. No era ruido. Era algo más profundo. Como si la mina estuviera viva y yo estuviera en su estómago. Revisé las imágenes con una mezcla de necesidad y rechazo. No quería ver a la figura de nuevo, pero algo dentro de mí necesitaba comprobar si seguía ahí. Volví al tramo donde, según mi memoria, me había detenido unos minutos antes. Avancé el vídeo lentamente. Ahí estaba. Detrás de mí. A unos 3 metros. Más cerca que antes. Más delgada aún. El cuerpo parecía alargado, como si los huesos se hubieran estirado sin romperse. No llevaba ropa. Su piel era grisácea, brillante, como si estuviera cubierta por una película viscosa. Y la cabeza, ladeada, parecía escucharme. Pero lo peor fueron los ojos. Vacíos. Como pozos. No me moví. No apagué la grabación. Solo dejé el visor colgando de la correa. Ya no tenía sentido negarlo. Lo que fuera que me seguía no estaba limitado al mundo físico. O al menos no del todo. No había ruido. No había pasos. Solo esa figura y el eco, que ya no era mío. Porque entonces lo entendí. El eco había cambiado. Ya no devolvía mi voz. Devolvía la suya. Una imitación imperfecta. Más áspera. Más lenta. Como si mi presencia estuviera siendo reemplazada. Me levanté sin hacer ruido. No por miedo a ser descubierto, sino por respeto. Como si aquel lugar ya no me perteneciera. Caminé hacia la galería que salía de la cámara de carga. Un corredor más estrecho, casi colapsado, cubierto de polvo denso que parecía pegárseme a la piel. Allí encontré las marcas. Al principio, pensé que eran simples arañazos. Pero estaban demasiado ordenados. Eran líneas verticales, decenas, tal vez cientos, marcadas en la roca como si alguien, con uñas o con metal, hubiese contado los días.
Y entre esas marcas, algo más, un nombre. Grabado a medias, pero reconocible. Tomás R. Uno de los mineros desaparecidos. Lo recordaba de los archivos. Había dejado una familia. Se decía que fue el primero en bajar aquel día. El único que conocía la galería a fondo. Vi su nombre repetido varias veces. Luego, junto a él, otro. Tomás R. Tomás R. Tomás R. Y después, abajo del todo. Tomás R. aún aquí. La luz de la linterna comenzó a parpadear otra vez. Esta vez no por batería. El aire a mi alrededor se había enfriado bruscamente. Mis manos temblaban sin control. Y entonces escuché pasos. Ya no detrás. Delante. Avancé, sin pensar. No porque creyera que iba a encontrar a alguien vivo, sino porque algo en mí, algo que ya no era del todo yo, quería seguir escuchando ese eco hueco que ahora respondía con voz ajena. La galería se abría hacia un túnel más estrecho, donde la roca comenzaba a cambiar de color. Ya no era gris ni marrón. Era negruzca. Porosa. Como hueso quemado. Y colgando de algunas zonas, trozos de ropa. De tela antigua. De uniformes de minero. Uno de los cascos aún tenía una lámpara encendida. No era posible. No después de tantos años. Y entonces lo vi. Al fondo del túnel. Quieto. Observándome. La figura. No se movía. No avanzaba. Solo estaba ahí. Más delgada. Más deformada. Con la cabeza inclinada, como si escuchara mis pensamientos. No grité. No corrí. Solo apagué mi linterna. Y el eco volvió. No con mi voz. Con la suya. Diciendo, claramente. Yo también bajé solo. La oscuridad me rodeó por completo cuando apagué la linterna. No sé por qué lo hice. Quizá porque quería dejar de ver lo que estaba delante, o porque, en el fondo, sabía que no hacía falta luz para que eso me encontrara. Todo lo que había en aquel túnel ya me conocía. Ya me escuchaba. Y de algún modo, ya hablaba por mí. Durante unos segundos no hubo nada. Ni pasos, ni respiración, ni roces. Solo el peso del silencio. Un silencio distinto. Un silencio absoluto, como si el sonido mismo hubiera muerto allí dentro, como si ninguna onda pudiera viajar por ese aire denso y ajeno. Me llevé la mano al pecho, no escuchaba ni mi corazón. Pero no era que no latiera. Era que la mina ya no me permitía oírlo. Volví a encender la linterna, temblando. Y entonces lo vi. No la figura. No el túnel. Me vi a mí mismo. Grabado en una de las paredes. Mi silueta, grabada con garras o con piedras. Alargada, torcida, adherida a la roca como una pintura rupestre deformada. Y al lado, una frase grabada a fuego. Ahora hablas por él. No sabía quién era él. Oh sí, porque en el fondo ya lo sospechaba, esa mina no era solo un lugar. Era una memoria viva. Un cuerpo. Una conciencia construida a base de ecos y nombres perdidos. Y cada uno de nosotros, los que descendimos, éramos como fibras vocales en su garganta. Partes de su voz. Quizá por eso el eco cambiaba. No era solo una reverberación. Era un reflejo. Una copia progresiva que reemplazaba tu tono, tu ritmo, tu intención. Hasta que ya no podías diferenciarte de lo que respondía. Hasta que dejabas de hablar y simplemente respondías. Volví sobre mis pasos. O lo intenté. Pero la galería no era la misma. Había perdido toda lógica. Algunas bifurcaciones habían desaparecido. Otras se abrían donde antes había paredes. Comencé a girar en círculos, y cada vez que pronunciaba una palabra, el eco tardaba más en volver. Más profundo. Más grave. Hasta que, finalmente, no volvió. Dije mi nombre. Esperé. Nada. Solo silencio. Y entonces lo entendí. El eco no había muerto. Se había quedado con mi voz. Lo que ahora respondía al fondo del túnel ya no era yo. Era otro yo. Uno vacío, sin tiempo, sin salida. Uno que repetiría mis palabras a otros que bajaran. A los siguientes curiosos. A los que no creyeran en advertencias ni en leyendas. Una copia grabada en piedra viva. Sin carne. Sin alma. La cámara grabó hasta el final. O eso dicen. La encontraron semanas después, tirada a la entrada de la mina. Yo no estaba. Tampoco mis cosas. Solo el equipo técnico. El archivo final de la grabación muestra minutos de oscuridad y un audio casi imperceptible.
Una voz, la mía, diciendo, todo está bien. No hay nadie aquí. Una y otra vez, en bucle, hasta que el sonido se apaga. Me fui de casa una madrugada de noviembre, sin decir nada a nadie. Llevaba tiempo preparándolo. La mochila con algo de ropa, una linterna vieja, unas galletas. No mucho más. No huía del hambre ni del frío. Lo hacía por algo más sutil, más difícil de explicar, el vacío. Ese que no grita ni pega, pero que te convierte en sombra en tu propia casa. No planeaba ir muy lejos. Solo, desaparecer por unos días. Darle a alguien la oportunidad de notar mi ausencia. Ver si alguien preguntaba. La ciudad estaba dormida, y las farolas mojaban el asfalto con una luz ámbar sucia. Caminé durante horas, sin rumbo, sin objetivo. Solo caminé. El frío empezó a colarse por las costuras de la chaqueta y supe que necesitaba un sitio donde pasar la noche. Y entonces vi la reja. Una de esas de alcantarilla, junto a un pequeño edificio abandonado. Rota. Medio levantada. Y debajo, oscuridad. Puro silencio. Sabía que era una mala idea. Que podía ser peligroso. Pero en ese momento, la idea de dormir en un lugar donde nadie pudiera encontrarme se volvió reconfortante. Me deslicé por la abertura con cuidado. La humedad me golpeó como una bofetada. Un olor a moho, a hierro viejo, a algo más que no supe identificar. Encendí la linterna. Los túneles eran amplios, cubiertos de concreto con canales por donde ya no corría agua, solo barro espeso. A cada lado, caminos elevados que en su día sirvieron para el mantenimiento. Elegí uno de esos. Avancé durante unos 20 minutos. Lo suficiente para sentirme realmente oculto del mundo. Apagué la linterna. Me acurruqué en una esquina donde no se sentía el viento. Cerré los ojos. Y entonces la escuché. Una voz. No era un murmullo. Ni un sonido ambiente. Era clara. Femenina. Cálida. Decía cosas suaves. Palabras de consuelo. No usaba mi nombre, pero se dirigía a mí. Como si supiera que estaba allí. Como si me hubiera estado esperando. Pensé que era una alucinación. Tal vez el cansancio. Pero entonces volvió a hablar. Ven por aquí. Está más cálido. No desde arriba. Desde dentro del túnel. Encendí la linterna y la apunté hacia el fondo. Nada. Solo un tramo oscuro que se perdía tras una curva. Pero la voz continuó. Cada palabra que decía sonaba como un susurro pegado a mi oído. No vibraba en el aire. Vibraba en el pecho. Como si la produjera yo mismo. Y lo peor era que, me reconfortaba. Me levanté. Y sin pensarlo mucho, empecé a caminar hacia ella. La voz era constante. Nunca subía de tono. Nunca se alteraba. Era como una corriente cálida entre tanto frío, como el olor del pan cuando llevas días sin comer. Algo primitivo en mí quería seguirla. Los túneles se volvían cada vez más bajos. En algunos tramos tuve que encogerme, en otros, casi reptar. El barro se volvía más espeso, pegajoso, cubriendo las suelas de las zapatillas con una capa densa y resbaladiza. Y de vez en cuando, aparecían objetos. Al principio eran latas vacías. Botellas. Un zapato infantil. Restos de vida que alguna vez flotaron hasta aquí. No les di importancia. Pero entonces llegué a una curva. Y allí, en el centro del paso, vi el primer hueso. No era grande. Parecía una costilla. Estaba semienterrada en el barro. Al iluminarla, vi que no era la única. A su alrededor, había más. Muchos más. No es que estuvieran colocados de forma ordenada, pero sí parecían, distribuidos, como si algo los hubiera empujado hasta allí desde distintos tramos. Algunos aún tenían restos de piel, parches descompuestos. En uno vi una pulsera de hilo apretada entre las vértebras. Me detuve. La linterna tembló en mi mano. Y la voz volvió a hablar. No tengas miedo. No son tuyos. No pregunté cómo lo sabía. No pregunté por qué los huesos estaban allí. Ni siquiera cuestioné si debía seguir. Solo avancé. Lo hice como un autómata. Pasé entre los huesos, procurando no pisarlos, aunque el barro hacía imposible evitarlo del todo. En un momento, sentí que una falange se partía bajo mi suela. No hubo ruido. Solo un crujido leve, como el de una rama seca. La voz volvió, más cerca. Falta poco.
Aquí hay calor. Aquí hay silencio. Ya no tendrás que volver. Y por primera vez sentí algo parecido a alarma. No porque lo que dijera fuera aterrador, sino porque me gustó cómo sonaba. La idea de no tener que volver. De no tener que ser visto. De no tener que esperar a que alguien se preocupara. De no tener que explicar por qué me fui. El túnel se ensanchó un poco más adelante. El suelo estaba más seco. Y sobre las paredes empezaron a aparecer marcas. No grafitis. Rasguños. Algunos con uñas. Otros con objetos. Palabras ilegibles. Trazos desesperados. Una secuencia repetida varias veces. No sigas. No es ella. Seguí. Porque ya no era solo por la voz. Era porque algo en mí, algo que no sabía que estaba roto, había encontrado consuelo en su promesa. Y porque sabía que, si me detenía, la voz se haría más fuerte. A medida que avanzaba, algo cambió en el aire. Ya no era solo húmedo. Era denso, cargado, como si el túnel empezara a cerrarse poco a poco sobre mí. El oxígeno se volvió más espeso, cada respiración costaba más. Y sin embargo, no me detenía. La voz seguía guiándome. Pero ahora hablaba menos. Ya no era cálida. Seguía siendo dulce, sí, pero más lejana. Como si su origen se hubiera desplazado aún más abajo, más profundo. Me hablaba con frases más breves. Un poco más. No te pares. Ya casi. Y entonces, de pronto, se cayó. No se despidió. No se desvaneció. Simplemente desapareció. Y en su lugar, quedó un silencio absoluto. No el silencio normal de un túnel, sino uno tan profundo que dolía. El tipo de silencio donde puedes oír el latido de tu propio corazón y preguntarte si es realmente tuyo. Detuve la linterna sobre el suelo. Ya no había barro. Solo una superficie pulida y seca, como piedra negra, con grietas que parecían latir muy lentamente. Como si el suelo tuviera un ritmo propio. Miré hacia atrás. El pasillo ya no era recto. Se había vuelto curvo, sinuoso, como si se estuviera reconfigurando lentamente detrás de mí. Ya no tenía salida. Y fue entonces cuando comencé a escuchar otras cosas. No una voz. Muchas. No hablaban. No susurraban. Imitaban. Mi respiración. Mis pasos. Mi jadeo al avanzar. Y en cada eco que rebotaba en las paredes, algo no cuadraba. El ritmo no era exacto. Los pasos tardaban un segundo más en responder. Las respiraciones eran más profundas. Más ruidosas. Más grandes. Y todas venían desde adelante. Desde donde la voz me había prometido calor y comida. Sentí que algo se arrastraba cerca. No lo vi. Pero el aire cambió. Bajó la temperatura. Un olor distinto emergió, más metálico, más rancio. Y ahí fue cuando vi la señal más clara. Un bulto oscuro al fondo del pasillo. No se movía. Era un cuerpo. Cuando lo iluminé, supe que era humano. No reciente. La carne estaba momificada por la humedad. La ropa desgarrada. Una de sus manos aún presionaba contra el pecho como si hubiera muerto en un intento desesperado por cubrir algo. Me acerqué con lentitud. Bajé la linterna. En su otra mano, un reproductor de audio. Antiguo. Apagado. Lo encendí por impulso. Una única pista. Una voz grabada. La misma que me había estado guiando. Repetía una secuencia de frases. No tengas miedo. Por aquí es más cálido. Aquí no duele. La misma voz. Idéntica. Pero sin intención. Sin conciencia. Solo una grabación. Un señuelo. Un anzuelo. Y supe que alguien más la había seguido antes que yo. Sostuve el reproductor unos segundos más. La voz seguía repitiendo su ciclo, idéntica, sin emoción. Ya no sonaba cálida. Sonaba vacía. Como si alguien hubiera grabado solo la carcasa de una promesa. La dejé caer sobre el cadáver y me puse de pie. Del fondo del túnel no llegó sonido. Pero el suelo comenzó a temblar. Leve. Como una respiración. Sentí algo bajo las suelas, una especie de latido enterrado que coincidía con mi propio pulso, y luego lo sobrepasaba. Y entonces, en el tramo más profundo del pasillo, la piedra comenzó a abrirse. No con violencia, sino como si estuviera despertando. Como si hubiera sido construida no para sostener un túnel, sino para retener algo. Mi linterna tembló en mi mano.
Y por un instante, en esa grieta que se formaba poco a poco en la piedra, vi unos ojos. No brillaban. No tenían iris. Eran opacos, redondos, y estaban fijos en mí. No parpadeaban. Eran míos. Eran exactamente como los míos. Y luego vi la figura. No caminaba. Se deslizaba. Avanzaba como una masa hecha de carne mal formada, de huesos que no estaban en su sitio, de extremidades que aún decidían si serían brazos o alas. Pero su rostro era cada vez más claro. Y era el mío. Era yo. Más alto. Más pálido. Más deformado. Una versión hinchada de mí mismo, construida desde la memoria. Y fue en ese instante, frente a esa cosa, que entendí. No me había estado guiando. Me había estado preparando. Desde que entré al túnel. Desde la primera palabra. Desde la primera vez que sentí alivio en su voz. No me hablaba a mí. Me hablaba desde mí. Aquello que estaba al fondo, me conocía. No porque me hubiera observado, sino porque ya había estado dentro de mí. Porque cada persona que entraba en ese túnel dejaba atrás un eco. Un molde. Una voz. Y ese lugar los recolectaba. La criatura se detuvo a pocos metros. No atacó. No se movió. Solo me observó. Y luego, desde sus labios agrietados, salió una palabra. No la dijo. La pensó. Pero yo la escuché dentro. Reemplazo. Apagué la linterna. No corrí. No grité. Solo me quedé allí, esperando. Esperando a que terminara de formarse. A que yo terminara de desvanecerme. A que esa cosa dejara de necesitarme.